verdad nos gobierna, el canal donde aprenderás un poco más de la palabra de Dios, con sus anfitriones Marlene Ibarra y César Soto. Hola a todos los oyentes de nuestro programa Tu verdad nos gobierna, estando sobre la roca. Hoy estaré hablando de 3 mujeres virtuosas de la Biblia, como lo son Sara, Raquel y Rebeca. Vamos a iniciar con Sara, madre de naciones. Nació en 1936 a.C. en Ur-Kasdim y murió en la ciudad de Hebrón. Sarai era el nombre que Dios le dio, el nombre que Dios le cambió. Su nombre verdadero era Sarai, que significaba princesa. Comenzó su vida en el mundo pagano de Ur, en la tierra de los caldeos, que estaba ubicado en la zona que hoy se conoce como Irak. Ella era la media hermana de Abraham, así como la esposa, quien sería llamado Abraham, y Sarai, llamada Sara. Sarai y Abraham tenían el mismo padre, pero distintas madres, según Génesis 22. En aquellos días la genética era más pura de lo que hoy, y el matrimonio no era perjudicial para los descendientes de las uniones entre familiares. Además, dado que las personas solían pasar sus vidas agrupadas en unidades familiares, el curso natural era elegir compañeros desde dentro de sus propias tribus y familias. Cuando Abraham conoció al Dios vivo, por primera vez le creyó en Génesis 12:14 y en Génesis 15:6, y lo siguió obedeciendo su mandato de dejar su tierra y parentela para ir a un lugar del cual nunca había oído hablar y mucho menos había visto. Sarai fue con él y su viaje los trajo a la zona llamada Aram. En Génesis 11:31, Taré, el padre de Abraham, falleció en esta ciudad, y Abraham, Sarai y su sobrino Lot y su comitiva continuaron el viaje, dejando que Dios los condujera y guiara sin tener un lugar donde vivir. Sin las comodidades modernas, el viaje debió haber sido muy difícil para todos, especialmente para las mujeres. Durante su viaje hubo hambre en la tierra, obligando a Abraham y a Sara a ir a Egipto. Génesis 12:10. Cuando lo hicieron, Abraham tuvo temor a Sara, porque Sarai era hermosa y la querían como esposa. Y por esta razón le pidió a Sarai que le dijera a todos aquellos que ella era la hermana de Abraham, lo cual era técnicamente cierto, pero lo hizo para engañar. Sara fue llevada a casa de Faraón y Abraham fue tratado muy bien por causa de ella. Sin embargo, Dios afligió la casa de Faraón y se reveló la mentira de ambos. Faraón le devolvió a Abraham su esposa y los envió de regreso. Esto está en Génesis 12. Sara y Abraham regresaron a la tierra que ahora se conoce como Israel, ya que habían tenido muchas posesiones y una gran riqueza en sus viajes. Lot y Abraham acordaron dividirse a fin de que la gran cantidad de ganado tuviera suficiente tierra para el pastoreo. Génesis 13:9. Sarai era estéril, un asunto de angustia personal al igual que de vergüenza cultural. Abraham estaba preocupado de que no tendría ningún heredero. No obstante, Dios le dio a Abraham una visión en la que le prometió un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Génesis 15. Dios también prometió la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. El problema era que estar ahí era que estaba aún sin hijos. 10 años después de que Dios había hecho su promesa, Sarai siguió las normas culturales y le sugirió a su sierva Agar que mantuviera relaciones con su para concebir un hijo. El hijo nacido de esta unión sería contado como hijo de Sara, y Abraham estuvo de acuerdo, y Agar concibió un hijo a quien llamó Ismael. Sin embargo, Agar comenzó a mirar a Sarai con desprecio, y como resultado Sara empezó a tratar duramente a Agar, tanto así que Agar huyó y Dios se encontró con ella en el desierto y la animó para que volviera donde Abraham y Sara, lo cual ella se regresó. Génesis 16. 13 años después que Ismael nació,
Dios reafirmó su pacto con Abraham, esta vez dando la señal de la circuncisión, así como el cambio de nombre. Abram, que significa padre enaltecido, se convirtió en Abraham, que significa padre de multitudes. Dios también cambió el nombre de Sarai, que significa mi princesa, a Sara, que significa madre de naciones. Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo a través de Sara. Este hijo, Isaac, sería con el que Dios establecería su pacto. Dios también bendeciría a Ismael, pero Isaac era el hijo de la promesa y las naciones serían benditas a través de él. Génesis 17. Isaac significa el que ríe. Abraham, ya a sus 100 años, Abraham rió, ya que a sus 100 años pudiera tener un hijo con Sara, quien tenía 90 años y había sido estéril toda su vida. Sara también se rió de esa posibilidad. Génesis 18, del 9 al 15. Poco después de que Dios le prometió a Abraham y a Sara un hijo, él destruyó a Sodoma y Gomorra, pero rescató a Lot, el sobrino de Abraham. Génesis 19. Abraham y Sara viajaron hacia el Neguet y allí habitaron como forasteros en Gerar. Génesis 21. Abraham pidió de nuevo a Sara que mintiera sobre su identidad, y el rey de Gerar tomó a Sara para que fuera su esposa. Pero Dios protegió a Sara, ya que por medio de ella nacería Isaac. El rey Abimelech no tuvo relaciones con ella. Dios le advirtió a Abimelech en un sueño, y el rey no solo se sacrificó a Dios el arrepentimiento, sino que dio regalos a Abraham y a Sara y les permitió habitar la tierra. Génesis 20. Dios permaneció fiel a su promesa de darle a Abraham y a Sara un hijo llamado Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió: ¿quién diría a Abraham que Sara habría de dar de mamar a un hijo? Pues le ha dado un hijo a su vejez. Génesis 21, 6 al 7. A pesar de que anteriormente ella se pudo haber reído en la incredulidad y en secreto, ahora Sara se rió con gozo y quería que su situación se conociera. Dios había sido fiel a su promesa y la bendijo. Lamentablemente, la tensión entre Sara y Agar permaneció cuando Isaac fue destetado. Abraham hizo un gran banquete, pero Ismael, el hijo de Agar, se burlaba de Isaac. Sara le dijo a Abraham que echara a Agar a Ismael, porque el hijo de la sierva no había de heredar con Isaac. Su hijo Abraham estaba angustiado, pero Dios le dijo que hiciera lo que Sara decía, porque en Isaac le sería llamada descendencia. Abraham despidió a Agar e Ismael, y Dios proveyó para sus necesidades. Génesis 21, del 8 al 21. Fue después de esto que Dios probó a Abraham al pedirle que sacrificara a Isaac. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, confiando en que Dios de alguna manera seguiría siendo fiel a su promesa. Génesis 22 y Hebreos 11, del 17 al 19. Sara era una mujer sencilla y hermosa. Génesis 12, 11. Y muy humana. Ella cometió errores como todas nosotras. Ella pasó por delante de Dios y trató de manejar sus asuntos por su propia cuenta, al enviar de manera insensata a su sierva Agar a estar con Abraham para concebir el hijo que Dios había prometido. Al hacerlo, se desató una disputa que ha durado más de 4.000 años. Génesis 16, del 3. Ella se rió con incredulidad cuando a los 90 años de edad escuchó que un ángel le dijo a Abraham que ella iba a quedar embarazada. Génesis 18, 12. Sara dio a luz a un niño prometido y vivió otros 30 años, muriendo a la edad de 127 años. Génesis 23, 1 y en Hebreos 11, 11 usa a Sara como un ejemplo de fe. Por la fe también ella, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En 1 de Pedro 3, 5 al 6 usa a Sara como un ejemplo de una santa mujer que confiaba en Dios y que se adornaba
en sí misma al someterse a su marido. Sara voluntariamente salió de su hogar y se lanzó a lo desconocido para seguir a Abraham, mientras él seguía las instrucciones de un Dios al cual ella no conocía en ese momento. Sufrió mucho para tratar de ofrecer un heredero a su esposo y mantenerlo a salvo en tiendas peligrosas. Al final ella tuvo la fe suficiente para creer que ella y su marido, con 90 y 100 años de edad, concebirían al heredero prometido, es decir, Isaac. Aunque ella vivía en un mundo de peligro y confusión, Sara se mantuvo firme en su compromiso y fue recompensada con la bendición. Rebeca es la segunda mujer que te voy a hablar. Significa mujer de belleza encantadora, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual también. Mujer decisiva en el destino del pueblo hebreo o del pueblo escogido. Sin ella la historia bíblica habría sido muy diferente en cuanto a su peripecia vital, o al menos la que le interesa para el destino de Israel. Ella aparece en el Génesis, específicamente a partir del capítulo 24, y se presentan algunos aspectos. 1. Cómo Rebeca conoce y se casa con Isaac. 2. El nacimiento de sus hijos. 3. Su intervención en la primogenitura de Jacob. 4. La orden que le da Jacob para que parta a la casa de Labán. En el Génesis 24 se puede encontrar un relato muy bien narrado y con gran lujo de detalle en torno al casamiento de Isaac. Al morir Sara, la madre de Isaac, este se quedó desconsolado. Pasaron los años y seguía sin contraer matrimonio, tanto que Abraham, su padre, se inquietó y encargó a uno de sus siervos que le escogiera esposa, pero le hizo prometer que no la buscaría en Canaán, pues allí eran paganas, sino en Mesopotamia, en la tierra de sus padres. Abraham, ya viejo, muy entrado de años, y Dios le había bendecido en todo, dijo pues Abraham al más antiguo de los siervos para que buscara la esposa a su hijo Isaac. Lo podemos encontrar en Génesis 24 del 1 al 4. El siervo lógicamente le presentó una serie de objeciones, porque no le parece tarea fácil esa. Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, habré de llevar allá a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y dijo Abraham, guárdate muy bien de llevar allá a mi hijo, ya que Dios de los cielos, que me sacó de la casa de mi padre, de la tierra de mi nacimiento, que me ha hablado y me juró diciendo, que a tu descendencia daré yo esta tierra, enviaré a su ángel ante ti y traerás aquí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero de ninguna manera volverás allá con mi hijo. Génesis 24, 5 al 8. En el relato de Génesis 24 se puede ver que Rebeca era mucho más joven que Isaac cuando se desposaron. Isaac tenía 40 años. Al principio Rebeca tardó quedarse embarazada y decían que era estéril, y cuando por fin consiguió tener un embarazo fue difícil. En Génesis 25 del 22 al 23 estas palabras indican que los dos hermanos serán el origen de dos pueblos que siempre tendrán problemas para convivir, como son los edomitas, descendientes de Esaú, y los israelitas, descendientes de Jacob. Finalmente dio a luz dos gemelos, el mayor Esaú y el menor Jacob. Sabido que los nombres no se ponían en balde, sino que significaban algo. Así Esaú significaba el peludo y Jacob parece ser que significaba Dios proteja. Rebeca supo mostrarse como una mujer caritativa, y eso gustó a Dios, quien la escogió como esposa de Isaac. Rebeca fue también buena esposa y buena madre hasta cierto punto, ya que demostró un favoritismo sin motivo hacia su pequeño hijo, quizás porque el mayor presentó una mayor voluntad, ya que ella, al casarse con paganas,
quizás por otras razones que desconocemos. El caso es que Rebeca cambió el destino y al hacerlo sembró el odio y el rencor en el corazón de su hijo mayor, a la vez que desataba problemas en su propia familia. Ella misma sufrió la condena al verse privado del hijo al que más amaba. Pero no vamos a juzgar a Rebeca, no somos quienes para hacerlo. ¿Acaso estaba jugando un papel mucho más importante en la historia del pueblo escogido, mucho más importante de lo que ella misma hubiese podido imaginar? ¿Nunca acaso ella misma no fue quien escogió hacer lo que hizo, pero exaltar unas cualidades muy especiales de Rebeca, que están en Génesis 24, versos 16 al 20. Leyendo estos versículos podemos notar que Rebeca fue considerada como una mujer pura, porque al momento de encontrarse con el siervo de Abraham, ella era señorita, no tenía esposo y contaba con una belleza que provenía del Padre. También podemos ver que era una mujer amable y servicial, hospedadora, pues Dios nos ha llamado a servir antes de ser servidos, ya que sin ella conocer a los criados de Abraham, les dio de beber agua a él y a sus camellos. Además, se puede apreciar que era diligente, ya que no era perezosa, le gustaba trabajar, primero en los quehaceres de su casa y después ir a sacar agua del pozo. Era un trabajo duro para una mujer, sin embargo, ella y otras mujeres lo hacían. Y si vamos más allá en el versículo 58 de Génesis 24, podemos ver que ella era obediente a la voluntad de Dios, ya que ella entendió que su matrimonio con Isaac era la voluntad del Padre. Porque cuando las cosas se hacen en la voluntad de Dios, la persona tiene la certeza, siente la paz y la seguridad y cuenta con el apoyo de su familia y principalmente la bendición de Dios. A pesar de que Rebeca se equivocó, enseñó a su hijo a mentir y tuvo preferencia siempre hacia Jacob, no dejó de ser una mujer valiosa e importante, ya que fue obediente a Dios. Se casó con el hombre que el Padre Celestial le había escogido antes de la fundación del mundo para ella. Fue diligente, trabajadora, buena esposa y buena madre hasta cierto punto. Y ella tuvo que sufrir consecuencias de haber tomado aquella decisión. Sin embargo, es una historia que narra la Biblia para tenerla en cuenta y valorarla, y nosotros afianzar más sus virtudes y sus defectos, verlos para tratar de nosotros no cometer los mismos errores que ella. Raquel, oveja en hebreo, o esposa de su primo Jacob. Además fue la madre del patriarca José y Benjamín, la hija menor de Labán, hermana de Lea, que también fue esposa de Jacob. Aparece mencionada por primera vez en Génesis, cuando Jacob estaba huyendo de Esaú, su hermano, pues lo había engañado. Llegó a la tierra de Aram en busca de su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. Al llegar encontró un pozo con una roca encima y los pastores reunidos. Y Jacob les dijo: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: de Aram. Jacob preguntó: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Génesis 29, 4 y 6. Jacob apenas vio a Raquel, se enamoró. Le dijo que era su primo. Ella se alegró y fue corriendo a contarle a su padre. Jacob trabajó para Labán por un mes hasta que él dijo: por ser tu familiar me servirás sin pago, dime tu salario. Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Lea tenía los ojos cansados, pero Raquel era de bello rostro y de hermosa apariencia. Y Jacob le dijo: te serviré 7 años con trabajo, si me das a tu hija Raquel por esposa. Ella también amaba a Jacob. A Labán le gustó la idea y aceptó. Pasaron los 7 años y la Biblia dice que fueron como días de tanto que la amaba.
Cuando llegó el tiempo de entregar a Raquel a Jacob para consumar el matrimonio, en la noche de boda fue a Lea, a quien Labán llevó. No fue hasta la mañana que Jacob notó el engaño, pues Labán preparó todo para que Jacob no percibiera el cambio. Cuando Jacob descubrió el plan fraudulento, fue a encarar a su tío suegro y le dijo: no te serví por Raquel, ¿por qué me engañaste? Y Labán respondió: en esta tierra tenemos una ley, que no se entrega la hija menor antes que la mayor. Pero hagamos esto: cumple la semana de bodas con Lea y después te daré a Raquel también, pero tienes que trabajar para mí otros 7 años. Jacob se casó con Raquel a la semana siguiente y trabajó los 7 años restantes. Jacob y Raquel sospechaban de Labán y por ello los dos enamorados idearon una serie de señas con la que la novia cubierta se identificaría ante el novio. Todo cambió cuando Raquel, viendo que su hermana sería deshonrada en público, cuando Jacob descubriera el engaño, le contó las señas acordadas, ya que las dos fueron obligadas a engañar a Jacob. Así pues, durante 14 años que Jacob trabajó para su tío, dio a sus hijas su sirvienta Bilha y Silpa. Se dice que eran hijas de Labán y una esclava, las cuales más adelante se convirtieron en concubinas de Jacob. Cuando en el Génesis 29:17 habla de Raquel, se le describe cariñosamente como de formas agraciadas y de hermosa apariencia. Lea tuvo el privilegio de engendrar primeramente y tuvo 4 hijos, mientras Raquel no podía concebir durante muchos años. Entonces, siendo costumbre, ofreció a su marido a su sirvienta Bilha, de la que nacieron 2 hijos llamados Dan y Nectalí. Después Lea le volvió a concebir y dio a luz 2 niñas más y una niña a Jacob. Después de esto, Raquel, de tanto pedirle misericordia, Dios logró tener un hijo llamado José, y 16 años después, durante el parto de su segundo hijo, antes de morir, lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor, pero Jacob lo cambió a Benjamín, que significa hijo de la felicidad. Fue enterrada en el camino de Éfrata, a las afueras de Belén. En Jeremías 31:15, el profeta habla de Raquel, que llora a sus hijos. Esto se interpreta en el mismo como un llanto de Raquel por un fin para los sufrimientos de sus descendientes y los exilios que siguieron a la destrucción del primer templo de la antigua Jerusalén. Según Raquel habló ante Dios: traje a mi rival Lea a mi casa. ¿No puedes tú perdonar a tus hijos que trajeron simple ídolo de madera y piedra a tu casa, el templo de Jerusalén? Y Dios aceptó su súplica y prometió que finalmente el exilio terminaría y los judíos regresarían a su tierra. Como se pudo apreciar en las historias de Sara, Rebeca y Raquel, las 3 tuvieron dificultad para tener hijos. Eran estériles, pero el Padre Celestial le había dado una promesa que por medio de ellas habría descendencia, lo cual se cumplió en Sara, Rebeca y Raquel. También podemos ver que sufrieron las consecuencias cuando ellas tomaron decisiones en lo natural y no esperaron en lo que Dios ya había hablado y prometido para ellas. Eso demuestra que ellas no se diferencian a nosotras, a las mujeres de este tiempo, que muchas veces hemos tomado decisiones en nuestra voluntad y no en la voluntad del Padre Celestial. Y por esta razón hemos tenido consecuencias, pero Dios en su infinito amor nos levanta para que podamos cumplir con la asignación dada por nuestro Padre Celestial. Les invito a que indaguen y veamos la historia de estas 3 mujeres como ejemplo de valiosas y virtuosas que se cayeron, pero se levantaron y continuaron y al final obedecieron al Padre Celestial.
Vamos a sacar las virtudes, las cualidades de estas 3 mujeres y ponerlas nosotras en práctica y ver los defectos de cada una de ellas y revisarnos para ver qué tenemos que cambiar nosotras como lo tuvieron que hacer ellas. Pasaron por un proceso y por eso es necesario el proceso en nuestras vidas, mis amadas, llamados del Padre Celestial. Gracia y paz para cada uno de ustedes. La próxima semana estaré hablando de 3 mujeres más como virtuosas como lo fueron Ana, Esther y Ruth. Se despide, tu verdad nos gobierna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Este canal está apoyado por el Ministerio Edificando sobre la Roca.